Tlacuachite Ignorante. Bien, bienvenido, doctor Leopoldo. Qué bueno que está ahí. ¿Qué tal, doctor Enio? Muy buenas tardes. Aquí estamos por parte de Comunicación Estratégica. Gracias. Muy bien. Pues gracias a ustedes. Bueno, pues bienvenidos a esta nueva emisión de la Tlacuachite Ignorante, este espacio de revisión, de análisis, de textos, libros, documentos, que de alguna manera han contribuido al desarrollo de la psicología y de las ciencias del comportamiento o al estudio del comportamiento en general. El día de hoy, me toca a mí, voy a presentarles un documento que a mi juicio es emblemático, es icónico en la psicología social americana, así como Moscovici le llamaba a esta psicología social que tenía como paradigma o modelo el funcionalismo. Y también no solo es emblemático dentro de ese ámbito de la psicología social americana, de principios, mediados de la primera mitad del siglo XX, sino también dentro de un área en particular de la psicología social, que es la influencia social. Esta área que se conoce o que ha sido cultivada por múltiples psicólogos sociales como Solomon Asch, Muzafer Sherif, entre otros, que básicamente tiene como propósito observar o estudiar los fenómenos que tienen que ver con el poder que ejercen las personas sobre otras. Pues bien, este día vamos a presentar, a revisar el trabajo de Stanley Milgram, publicado en 1963, Behavioral Study of Obedience, o en español, algo más o menos como estudio conductual de la obediencia. Me voy a permitir compartirles ya unas diapositivas que he confeccionado para agilizar la exposición o para que la exposición también sea pues más rica en términos visuales. Permítanme. Bien, mientras que se observa la presentación, también quiero comentar que, les digo, este texto que vamos a observar, pues reseña de una manera muy precisa el primer experimento que hace Milgram respecto a la obediencia. Hay que hablar un poquito también del contexto en el que está precisamente trabajando Milgram. Hay que considerar que cuando hace el experimento Milgram, pues digamos que es muy reciente todavía la Segunda Guerra Mundial. Para Occidente y en la Segunda Guerra Mundial no solamente representó pues el suceso bélico como tal, sino también un conjunto de consecuencias de carácter moral en las que pensar, particularmente aquellas que eran relacionadas con lo que nosotros conocimos como exterminio, ¿no?, masivo de un grupo de personas o humanos sobre otras, particularmente el exterminio que hicieron los alemanes sobre los judíos. Entonces, está muy reciente este suceso, este evento, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, lo que también algunos autores le llaman holocausto, o sea, este suceso de exterminio. Y en ese contexto es cuando también hay un conjunto de opiniones respecto a qué factores podrían estar asociados a que una persona obedezca de manera ciega, ¿no?, ciertas conjuntas o ciertas leyes o directrices u órdenes que causen daño a otra persona.
y tanto daño pueden causarle que tenga un desenlace fatal. Bueno, pues en este contexto, les digo, es que Stanley Milgram en la Universidad de Yale, pues se dedica precisamente a realizar sus experimentos. Bien, espero que ya se pueda estar observando la presentación. Ustedes me indican. Aún no, profe. Bien, a ver, permítanme. Espero que ya estén observándola. Sí, ya se ve, profe. Correcto. Pues bueno, entonces en ese contexto es que Milgram decide hacer su trabajo en obediencia. Y a mi juicio, les digo, hace un diseño experimental muy ingenioso. O sea, Stanley Milgram se halla ante, digamos, o así quiero pensarlo, se halla ante la dificultad de reproducir un escenario que lleve a los individuos un escenario que lleve a los individuos a recrear una situación de obediencia que los conflictúe, básicamente. O sea, no se trata el diseño de Milgram o la condición que desarrolla Milgram en este experimento, no se trata de realizar una tarea en la cual simplemente se ejecute una directriz como o una tarea que no implique mayor compromiso moral o dilema moral, o no exija un conflicto moral a la persona. No se trata de realizar una tarea, les digo, como lavar un automóvil o construir un espacio o comprar algo. Eso no tendría mayor implicación en términos morales o incluso éticos. Milgram quiere recrear precisamente una situación que comprometa al individuo en sus valores y que aún así se vea o sea una situación en la que se obligue al individuo a obedecer. Entonces, Milgram genera un escenario en la que una persona, en este caso un sujeto experimental, un sujeto ingenuo, tiene que infligir un estímulo doloroso a otra persona que en el experimento se le conoce como víctima o aprendiz, y este estímulo doloroso es una descarga eléctrica. Evidentemente, esta descarga eléctrica es simulada, simplemente es aparente. Sin embargo, las personas participantes, los sujetos experimentales, pues no tienen noción de ello. Por eso es que son ingenuos. De tal manera que los sujetos experimentales son confrontados a esta situación en la que tienen que infligir un estímulo doloroso, una descarga eléctrica que se va incrementando, y llega un momento en que hay una situación en la que el cómplice empieza a generar conflicto, ya que hay un momento en que las descargas son altas, les digo, estas descargas simuladas son altas, son muy altas, y entonces este cómplice empieza a protestar. Y es interesante observar qué es lo que se produce o qué es lo que produce esta protesta en los sujetos experimentales. Hay algunos que deciden continuar, hay otros que simplemente no lo hacen, deciden en todo caso desobedecer. Aún así, los resultados que obtiene Milgram son muy interesantes y desafían en todo caso, como se diría, el sentido común. Digamos que Stanley Milgram y muchos antes del experimento podrían suponer
que las personas no se prestarían a ejecutar este tipo de tarea, o sea, a dañar a otra persona, a infligir una descarga eléctrica que podría incluso resultar fatal en su más alto nivel. Sin embargo, les digo, los resultados desafían esta hipótesis. Bien, aquí les estoy presentando en esta imagen los dos trabajos en los que me voy a estar basando. El primero, evidentemente, hace referencia al texto que estamos discutiendo, que es un estudio conductual de la obediencia, y también me voy a basar un poquito para darles más información respecto a qué otras cosas más hizo Milgram sobre este experimento. Voy a estar también acudiendo a este otro texto que tengo a mi derecha, que es Obediencia a la Autoridad, el experimento Milgram, así lo han sacado una editorial llamada Captain Swing, aunque originalmente este libro se publicó en los 70s con el título Obediencia a la Autoridad, una revisión experimental, ¿no? Aquí creo que por cuestiones mercadotécnicas o publicitarias, le pusieron el experimento Milgram. Bien, también hay que considerar que este tipo de experimento, así como el de Zimbardo, pues ha dado pie a el de Zimbardo sobre la cárcel, ¿no? Sobre este juego de roles entre prisioneros y carceleros, ha dado también pie al desarrollo de filmografía. Entonces, creo que por eso es que los editores de Captain Swing le pusieron también el experimento Milgram como parte del título. Bien, también antes de entrar en materia y seguir comentando el documento que hoy nos ocupa, quiero dar parte también del contexto de otros experimentos. Les digo, cuando iniciaba, decía que este experimento sobre la obediencia de Milgram es también icónico y forma parte de otro grupo de experimentos que se desarrollaron en psicología social en la primera mitad del siglo XX sobre influencia. Entre ellos quiero destacar algunos como el de Muzafer Sherif sobre la formación de normas, cuando este experimento donde él utiliza el efecto autocinético y observa cómo las personas pueden apreciar, ¿no? O pueden percibir el movimiento de un estímulo luminoso dependiendo de si están solos o han interactuado con otras personas. Esto lo presentó Sherif en 1935. También en esta primera mitad del siglo XX podemos destacar los trabajos de Ash sobre conformidad, trabajos que se publicaron en Readings y en Social Psychology y Psychological Monographs entre 1951 y 1956. También aquí, un poquito ya entrada la segunda mitad del siglo XX, al igual que el trabajo de Milgram en el 69, está el trabajo de Moscovici y colaboradores, que se publicó en Sociometría en 1969 sobre la influencia minoritaria. Pero bueno, les digo, presento estos estudios, estos experimentos, porque les digo, considero que hay un grupo de experimentos en psicología social que han sido icónicos, y bueno, el experimento sobre la obediencia de Milgram, les digo, este ingenioso experimento forma parte también de este grupo de experimentos que han intentado observar cómo, ¿no? Ya sea una persona o un grupo de personas pueden influir o hacer que otros tomen decisiones incluso contrarias a lo esperado. Bien, ¿cuál fue el propósito del experimento como tal? Ya como he dicho al inicio de esta exposición, estamos pensando que hay un contexto de posguerra donde se discute, ¿no? Este dilema de la obediencia, de cómo era posible que se siguieran órdenes de exterminio, aunque
fueran militares o soldados entrenados en esta tarea, ¿no?, de seguir órdenes, ¿cómo era posible que siguieran las órdenes de matar a alguien, de infligir daño a alguien? Les digo, esta noción que para muchos era simplemente violenta o violentaba, ¿no?, los valores más altos de la humanidad, o violentaba incluso un tipo humano. O sea, creo que la Segunda Guerra Mundial, aparte de todo lo que implica, también nos da o nos da, digamos, un portazo, nos da una alerta sobre que el ser humano probablemente no sea per se bueno o per se malo, como lo habían comentado ya en sus textos algunos filósofos como Thomas Hobbes en su Leviatán o Rousseau, sino que el ser humano probablemente sea producto del aprendizaje. Entonces, les digo, estaba en discusión esto, ¿no? ¿Cómo es que el ser humano decide actuar en perjuicio de otros, no importando que violente valores como el derecho a la vida de las personas? Entonces, pues el propósito de este experimento, pues intenta dar cierta luz sobre qué hay, ¿no?, o sobre qué factores están implicados precisamente en que una persona obedezca, en este caso, realizar una tarea que implica infligir una descarga eléctrica que puede ser altamente dolorosa e incluso mortal en otro individuo. Esto evidentemente está enmascarado por la supuesta observación del efecto del castigo en la memoria y el aprendizaje. Hay que recordar que, bueno, o más bien aquí Milgram en su descripción experimental nos indica que las personas que acudieron a realizar este experimento como voluntarios, pues se les daba, les digo, se les daba una directriz, se les daba una información que enmascaraba el real propósito del experimento. En todo caso, se les decía que había una hipótesis en la que se argumentaba que la memoria sería beneficiada por precisamente el castigo. Entonces, se aprendía mejor o se lograban, ¿no?, mayores niveles de memorización si es que las personas estábamos expuestas a la posibilidad de un castigo doloroso. Pues bueno, eso era lo que se estaba intentando observar de acuerdo con esta directriz que se les decía a los individuos. Bien, de manera general, ¿en qué consistía la condición experimental? Esta condición experimental ubica a un individuo, como ya he comentado antes, un individuo que es ingenuo, que se le ha convocado mediante una publicación a participar en un experimento sobre memoria y aprendizaje. Esta publicación se hace pública en los diarios de la región donde está trabajando Milgram. Y bueno, es una condición en la que este sujeto experimental se va o se encuentra alejado de otra persona a la que le va a infligir un castigo. No lo va a observar, no lo va a ver. De hecho, simplemente sabe que participa con él y la tarea que hay que realizar. Eso es todo. Aquí también presento una imagen de cómo es que se dispondría, precisamente, cómo es que se dispuso el experimento. El sujeto experimental, estos sujetos que participaron mediante esta convocatoria, estaban en una habitación o en un área de una habitación junto al experimentador. Pero la persona que recibía el castigo, que hay que recordar que es un cómplice de Milgram de este experimento, está separado de él. De tal manera que el sujeto experimental no tiene un contacto directo, no lo observa,
no lo escucha de manera directa, solamente tiene la idea de que se encuentra en otra habitación, que está realizando una tarea con él y dependiendo de los resultados de esa tarea, hay una consecuencia, que en este caso es una descarga eléctrica. ¿En qué consiste la tarea? Básicamente consiste en aprender pares de palabras. A la llegada de los sujetos experimentales, y estos sujetos experimentales que acudían mediante convocatoria, lo que se les decía era precisamente el propósito del experimento. Como ya comenté, este propósito estaba enmascarado, se les decía que lo que se quería observar era si la memoria y el aprendizaje se veían beneficiados por una descarga eléctrica, en este caso por un estímulo aversivo. Después se les decía a los sujetos que se iba a sortear el papel que les iba a tocar en el experimento. Y bueno, de este sorteo, los sujetos convocados siempre hacían un rol, que era el rol del enseñante o el que iba precisamente a infligir la descarga eléctrica, y el cómplice siempre quedaba como el rol del aprendiz. Bien, también se les indicaba la tarea que iban a realizar. ¿En qué consistía? Como ya comenté, en aprender pares de palabras. En este caso, el enseñante o el sujeto experimental podría leer, ¿no? O leía de una lista pares de palabras, como podría ser caja azul, cielo verde, entre otras, y después le preguntaba al sujeto aprendiz, ¿sí?, qué palabra estaba asociada a la primera que había dicho. Por ejemplo, si había dicho caja azul, posterior a ello le decía caja y le daba 4 opciones de respuesta. Entre esas 4 opciones de respuesta podría estar la correcta, que era azul, pero podría ser también grande o amarilla. Si el sujeto, si el cómplice, el que iba a recibir la descarga, respondía de manera correcta, pues bueno, pasaban a otra, a otro par de palabras, pero si erraba o no pronunciaba una respuesta, entonces se consideraba como una respuesta incorrecta y había que suministrar la descarga eléctrica o el castigo. En eso consistía la tarea en términos generales. Bien, ¿qué castigo se daba ante una respuesta incorrecta? Ya aquí hemos comentado en qué consistía la respuesta incorrecta, en seleccionar una respuesta, una palabra que originalmente no estaba apareada a la palabra que indicaba el sujeto experimental o enseñante, o bien que el sujeto que la hacía de víctima simplemente no enunciara nada o se negara a responder. Eso implicaba una respuesta incorrecta y entonces habría que dar una descarga eléctrica. Les digo, estas descargas eléctricas eran graduales. Se presentaba ante el sujeto, en este caso experimental, el que la iba a hacer de enseñante y también de cómplice, se les mostraba un generador como tenemos en la imagen de la derecha, en la imagen inferior de la derecha, se les mostraba un generador y que tenía un conjunto de interruptores. En total eran 30 interruptores y cada uno de estos interruptores valían 15 voltios. De tal manera que el primer nivel era una descarga, era una supuesta descarga mínima de 15 voltios y así iban aumentando en niveles hasta llegar al nivel número 30, que correspondería a una carga igual a 450 voltios. Aparte de estos interruptores, de que existían estos interruptores que estamos viendo en la imagen, arriba también de los interruptores existían unos rótulos que implicaban
o que hacían referencia a la intensidad de la descarga. Así, el de menor intensidad, el 15 voltios, tenía arriba descarga ligera, y así se iban aumentando dependiendo del nivel, o sea, entre más alto era el nivel, se pasaba a descargas intensas, hasta llegar a la de 450 voltios, que era la última, que solo tenía el rótulo de 3X. Bueno, eso era, digamos, en esencia, la condición experimental. Un sujeto ingenuo que había sido convocado a través de un periódico a participar en un experimento sobre memoria y aprendizaje, ¿no? El papel que juega el castigo en la memoria y el aprendizaje, y que tenía que infligir un castigo a un aprendiz, a otra persona que en el sorteo pues había tenido el infortunio, ¿no? o la mala suerte de salir como aprendiz, de tener que hacer el papel de aprendiz. Tenía que, les digo, el sujeto experimental tenía que infligir esta descarga eléctrica cada vez que el aprendiz se equivocara. ¿Y en qué consistía esta equivocación? Pues bueno, simplemente en mencionar una palabra par a una que ya se le había mencionado. ¿Cuántos participaron en el experimento? O al menos en el primer experimento que hace Milgram. Aquí hay que considerar que el documento que estamos analizando reporta el primer experimento que realiza Milgram en esta condición de distancia que tiene el sujeto experimental con el cómplice o la víctima, donde no la puede ver, sí puede escucharla, pero les digo, esta persona está apartada de él, está en otra habitación o en otro apartado de la habitación experimental o que se está utilizando para realizar el experimento. ¿Cuántos participan? Bueno, participan 40 individuos, todos ellos del sexo masculino, entre los 20 y 50 años de edad, y a cada uno de ellos se les pagó por su participación $4.50. ¿Quién la hizo de los cómplices? Aquí he estado comentando, hay un cómplice muy claro, que es el que recibe la descarga eléctrica, que la hace de víctima. Este cómplice fue un individuo, también hombre, de 47 años de edad, de ascendencia americana e irlandesa, y lo describe Milgram, de acuerdo a las entrevistas que también les hizo a los participantes, con una apariencia apacible y afable. El rol del experimentador, aquí hay que considerar que Milgram no es el que está haciéndola, ¿no?, de autoridad. Hay también un cómplice. En este caso, la autoridad es el experimentador, es el que supuestamente está haciendo el experimento, y lo interpreta una persona también masculina, de 31 años de edad, que se desempeñaba en ese momento como profesor de biología de preparatoria. Aquí pueden observar en el lado derecho las imágenes tanto del experimentador como de un cómplice que en su momento está recibiendo una descarga eléctrica de muestra. Esto también es importante para dar mayor certeza o credibilidad de la tal. Pues también se le ofrecía a los individuos participantes una descarga eléctrica de muestra. Esa era la única verdadera, ¿sí? Y de acuerdo con Milgram, era de 45 voltios, una intensidad que realmente no era dolorosa, nada más producía un cosquilleo. Y bueno, lo importante era demostrar que efectivamente el aparato o los instrumentos que se estaban utilizando, pues funcionaban. Aquí en la imagen vemos cómo un sujeto experimental de los que acudieron por la convocatoria está recibiendo esta descarga de muestra. En la imagen inferior observamos a los dos cómplices, al que la hace de experimentador, que es el primero que aparece, el que tenemos más enfrente, así como el contador de 47 años que hace el segundo cómplice, que la hace de víctima.
En la imagen podemos apreciar cómo lo están sujetando a la silla se le llamaba silla eléctrica, porque allí era donde iba precisamente a recibir el castigo. Y bueno, esta sujeción es hecha tanto por el experimentador como por el sujeto experimental. Bien, en la siguiente tablita, que viene precisamente del documento de Milgram, podemos observar las características de estos 40 personas, de estos 40 participantes. Les digo, todas ellas entre los 20 y 50 años de edad. El 37.5% de ellos eran trabajadores especializados y no especializados. El 40% lo conformaron trabajadores o personas que se ocupaban en las ventas, negocios, y el 22.5% eran profesionistas. En total, los 40. Bien, en esta diapositiva les muestro de manera general en qué consistió el procedimiento. Como ya he comentado, primero se hizo una convocatoria pública que fue precisamente a través de los diarios locales a participar en este estudio que se iba a realizar en la Universidad de Yale. Milgram en su escrito lo califica que se iba a realizar que se realizó en el elegante laboratorio de interacción de esta universidad, ¿no?, tan conocida de los Estados Unidos. Y bueno, también refiere que el hecho de que se realizara en ese laboratorio, pues también abonaba a la seriedad o a que los individuos, ¿no?, que acudieron mediante esta convocatoria percibieran este experimento con seriedad y con certidumbre. Ahí se realizó, les digo, en el laboratorio de interacción de la Universidad de Yale. Y bueno, ¿cuál fue el proceder? Como ya he comentado, primero, con los participantes se dio una justificación del experimento enmascarada. Cuando decimos esto en el argot, ¿no?, experimental, enmascaramiento hace referencia a ocultar de manera inicial, ¿no?, los reales propósitos de un estudio para que no haya sesgos o prejuicios respecto a ello. Imaginemos que aquí Milgram, ¿no?, al inicio hubiera dicho el real propósito, ¿no?, a los sujetos experimentales, ¿no?, que eran obedientes o no a una autoridad, y que se intentaba precisamente observar qué tan obedientes eran al hacer una tarea que causaba daño. Creo que eso de entrada hubiera hecho que muchos abandonaran el experimento antes inclusive que realizarlo, o se hubieran predispuesto a él, ¿no? Hubieran dicho, pues yo no soy obediente, ¿por qué soy obediente? Imaginemos esto en una sociedad americana que al menos siempre ha tomado la bandera, ¿no?, de que es respetuosa de las libertades. Entonces, creo que si no se enmascara el real propósito en este experimento en particular y en todos los estudios, pues se generan sesgos desafortunados. Bien, entonces era lo primero que se hacía, ¿no? Ya cuando los participantes estaban ahí, se justificaba el experimento. Luego había la selección del rol, o sea, ya que se habían explicado el propósito del estudio enmascarado, que era observar, ¿no?, si un castigo afectaba la memoria y en una tarea precisamente de memorización de palabras, se seleccionaba a los participantes. O sea, siempre estaba ahí el cómplice que iba a recibir la descarga eléctrica. Sin embargo, por un procedimiento de elección de tiras de papel, siempre se le dejaba primero elegir al sujeto experimental, y siempre pues le tocaba, ¿no?, el hacerla de enseñante, y el otro siempre le tocaba hacerla de víctima. Entonces, ya que eran asignados estos roles, pues bueno, se pasaba a sujetar al cómplice del experimento, al cómplice experimental que la hacía de víctima o aprendiz,
a la silla eléctrica, ya que se sujetaba, también se daba, les digo, esta descarga de muestra al sujeto experimental para que observara que efectivamente este dispensador de descargas, este generador de descargas eléctricas funcionaba. Se le daba siempre 45 voltios. Y bueno, ya después de que se explicaba bien en qué consistía la tarea y al sujeto experimental y cuándo tenía precisamente que castigar, así como a la víctima, pues se empezaba ya a ejecutar la sesión experimental. Después ya de que pasaba, ¿no? Toda la sesión experimental, eran agotadas todas los pares de palabras, ya que se habían dado las descargas eléctricas al cómplice. Había una sesión de entrevistas, o sea, ya que había finalizado la sesión experimental, había una sesión de entrevistas donde se le preguntaba al sujeto experimental, pues sobre la condición, ¿no? Sobre qué había también, cómo había percibido, cómo había experimentado o cómo había vivido la sesión experimental. También había un conjunto de directrices que Milgram diseñó cuidadosamente. En estudios pilotos observó que, sobre todo en los niveles altos de descarga eléctrica, podía haber resistencias. Entonces, diseñó un protocolo de respuesta también para la persona o para el cómplice que le iba a ser de experimentador, para que le indicara, en caso de resistencia, a la persona que debería continuar. Entonces, aquí observamos en esta diapositiva cuáles eran precisamente estas respuestas que se habían confeccionado con cuidado. Primero, si había una posible, una resistencia inicial por parte del sujeto experimental de dar una descarga eléctrica, la respuesta 1 o la primera respuesta que tenía que dar el experimentador era, por favor, prosiga, o por favor, vaya adelante. Si ante eso la resistencia no se mantenía, el experimentador tenía que decir, el experimento exige que usted prosiga. Había una tercera respuesta que decía, es absolutamente esencial que usted continúe si la resistencia seguía, y había una más que decía, no hay más remedio, usted debe seguir o continuar. Bien, estas respuestas, les digo, estaban confeccionadas por si había resistencias. En los casos en que un sujeto experimental simplemente decidiera abandonar, pues bueno, ya después de este agotamiento de respuestas y de estar insistiendo, pues se concluía el experimento. También había un guión, por decirlo de alguna manera, un guión para el cómplice, para el que supuestamente iba a recibir las descargas eléctricas. ¿Cuál era este guión? De manera general, que el cómplice debería dar una respuesta correcta por 3 falsas. Entonces, por cada 4, digamos, ensayos, ¿no?, de recuerdo que tenía el cómplice que hacer, 1 tenía que hacerlo correcto y 3 incorrectos. De tal manera que de 4 ensayos, en 3 ocasiones iba a recibir descargas eléctricas y en 1 no. ¿Cuál era la respuesta que él tenía que emitir dependiendo del nivel de descarga eléctrica? De los 15 a los 60 voltios, recuerden que aquí se empieza con 15 voltios, es el primer nivel, y va aumentando de 15 en 15 hasta llegar a los 450. Entonces, de los 15 a los 60 voltios no había ninguna protesta, no había ninguna verbalización, simplemente se continuaba. De los 75 a los 105 voltios, ya el cómplice tenía que emitir un quejido ligero de molestia. A los 120 voltios, o sea, el siguiente nivel,
tenía que haber una verbalización al experimentador de que la descarga empezaba a ser dolorosa. A partir de los 135 voltios ya había gemidos de dolor. De los 150 voltios había ya un grito al experimentador de que cesara el experimento y que se negaba a continuar en él. De los 165 a los 315 voltios, el cómplice ya daba gritos de dolor o de agonía y reiteraba sus negativas a continuar en el experimento. Incluso podía apreciarse ruidos de golpeo de la pared. A partir de los 330 voltios en adelante, ya el sujeto, la víctima o el sujeto que recibía las descargas eléctricas ya no volvía a emitir ninguna respuesta. Entonces, a eso se confrontaba. Fíjense, eso era lo que consistía esta condición experimental, que les digo es muy ingeniosa. Se recrea una tarea en la que se tiene que memorizar un conjunto de palabras, pero como ya estamos observando, estaba todo perfectamente diseñado para que había 3 hierros por un acierto. En esos 3 hierros, el sujeto experimental totalmente ingenuo tenía que dar supuestas descargas eléctricas que iban incrementándose en un rango de 15 voltios cada vez, pero no era estar totalmente, les digo, ajeno a las reacciones que tenía el que recibía la descarga, porque también estaba diseñado el experimento para que en la medida en que se incrementaban los voltios, también el cómplice que recibía la descarga, la supuesta descarga, pues emitía estímulos dolorosos y la negativa a continuar con el experimento. Y ahí es cuando Milgram, les digo, mete ese elemento que estaba pensado para crear conflicto, para confrontar al sujeto experimental y tomar una decisión de continuar o no, confrontarlo pues con los valores, confrontarlo de manera moral. ¿Cuáles fueron los resultados? Cuando hace unos minutos yo decía que había una hipótesis, ¿no? Recuerden que estamos en un escenario, en un contexto de posguerra en el que pues las personas no le recriminan a los alemanes haber seguido órdenes, especialmente a los nazis, ¿no? De haber seguido órdenes sin cuestionarse sobre las consecuencias de ellas mismas, de exterminar a otras personas sin mayor remordimiento. Se pensaba que el ser humano no podía precisamente obedecer en esas circunstancias, ¿no? Que el que obedecía, ¿no? para infligir un dolor a otra, pues era una especie de monstruo. Era una hipótesis. Eso era un pensamiento, una idea que estaba en el imaginario, por decirlo así, social. Sin embargo, el experimento de Milgram nos da una bofetada, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque sujetos comunes, de a pie, convocados, que de manera inicial pues pueden ser buenas personas, ¿no? o clasificadas como buenas personas, correctas, pues se observa en el experimento que sí infligen el castigo. De hecho, en esta tablita, que también proviene del texto de Milgram, podemos observar que no menos ninguna persona que de estos 40 que se haya negado a infligir las primeras descargas o las primeras series de descargas. Si ustedes observan, por ejemplo, de las que son muy ligeras, que van de los 15 a los 60, hasta las moderadas, de los 75 a los 120 voltios, se van incrementando ya a las muy fuertes, incluso a las muy fuertes de 195 a 240, todavía no hay nadie que diga, yo no sigo. En las intensas ya es cuando se empieza a observar un indicador de desobediencia. Aquí ya observamos que hay 5 personas que deciden no continuar.
Pero hasta el momento, digamos, los 40 habían llegado a los 285. O sea, a infringir descargas eléctricas de 285. Ya a las 305 personas de esas 40 deciden no continuar. Pero hay personas que continúan. De tal manera que 35 deciden todavía seguir, ¿no? A los 315, ya en los 315 hay otras 4 personas que no, a los 332, a los 345 hay una, 360 hay una, de tal manera que ya en el último nivel, a los 450 voltios, pues llegan 26 personas, ¿no? Hasta ahí. Entonces, no son pocas las personas, es más de la mitad de estos 40 individuos que decidió continuar el experimento hasta el último nivel, a pesar de que el cómplice, en este caso la víctima, el que recibía las descargas eléctricas, ya daba muestras de dolor, daba muestras de quererse retirar del experimento. Bien, esos son los resultados que encontró Milgram, les digo, resultados muy interesantes que desafiaron en su momento y que aún podrían, o al menos me atrevo a afirmar, que incluso desafiarían en este contexto del siglo XXI, donde según somos muy incluyentes e intentamos ser personas, ¿no? Muy racionales y éticas y morales, aún me atrevería a pensar que serían pues muy relevantes los resultados de este experimento de Milgram. Milgram, posterior a este experimento, hizo otras variaciones en las que modificó o manipuló variables independientes como el tipo de sujetos experimentales. En el primer experimento que ya les comenté, pues, trabajaba con un grupo realmente muy heterogéneo de individuos. Sin embargo, dijo, bueno, pues, ¿qué pasaría si hay sujetos, ¿no?, muy bien clasificados en alguna especialidad, por ejemplo, especialistas en salud mental? Y entonces también probó, ¿no?, la misma tarea con psiquiatras, individuos preuniversitarios y adultos de clase media. También lo hizo variando o manipulando la variable independiente de cercanía de la víctima. En el experimento que hemos reseñado, que hemos presentado, el sujeto está lejano a la víctima, no lo ve, o sea, sí lo conoce porque al inicio, cuando está, ¿no?, recibiendo las instrucciones o la presentación del estudio, está con él, pero ya cuando empieza la sesión experimental no lo ve. Él está en otro cuarto por separado. Ya les presenté la imagen, el diagrama de cómo estarían ubicados las personas, pero Milgram también posteriormente hizo otras variaciones manipulando la variable de cercanía de la víctima. Por ejemplo, que las protestas de la víctima, aparte de que fueran más contundentes, también las escuchara con una mayor cercanía el sujeto experimental. También varió la distancia física, o sea, ya no, en otra condición, en otro experimento, ya no ubicó al sujeto, a la víctima o al cómplice que le hacía de víctima en otra habitación o en un apartado, ¿no?, aislado del mismo laboratorio, sino al lado de la víctima. Entonces la víctima lo podía ver y podía ver las reacciones. Y hizo otra variación más, que de proximidad, donde tenía el sujeto experimental que entrar en contacto con la víctima. Cuando la persona cuando la persona que la hacía de víctima, recuerden que la víctima es un cómplice, se resistía, el experimentador le indicaba al sujeto que la hacía de enseñante o al sujeto experimental que tenía que tomarle la mano al sujeto, a la víctima,
para ponerla en el dispensador de descargas eléctricas. Entonces lo tocaba. Es interesante también observar los resultados que se dieron en estos experimentos, donde al parecer la proximidad que se tiene con la víctima paliaba la obediencia. En otras palabras, en la medida en que el que infringía las descargas eléctricas podía observar a la víctima o tocar a la víctima, desobedecía más. Hubo un mayor nivel de desobediencia. No tantos como en el primer experimento llegaron hasta el último nivel. Hubo más resistencia. Entonces, el estar cercanos a la víctima era un factor, era un elemento interesante que hacía que la obediencia se redujera. También se hizo otras variaciones trabajando con el estatus de salud de la víctima. En el primer experimento o en todos estos experimentos posteriores, pues la víctima era una persona sana. Sin embargo, después se les pensó Milgram, bueno, ¿y qué pasaría si de entrada la persona que va a ser víctima dice que tiene problemas cardíacos? Eso afectará en los sujetos experimentales para que decidan obedecer e infligir la descarga eléctrica. También trabajó con las características del experimentador y la víctima. Si recuerdan, en esta condición que he relatado, la víctima era un contador de 47 años, con apariencia afable, y el experimentador era un profesor de biología, o sea, un profesor serio, en todo caso, y Milgram se le ocurrió hacer una variación, ¿sí? ¿Qué pasaría si el experimentador, o en este caso la autoridad, fuera afable, fuera amable, ya no tan rígido, y la víctima fuera, por el contrario, una persona no afable? También experimentó con la cercanía de la autoridad. O sea, en el primer experimento o en el experimento que les acabo de relatar, el experimentador está ahí, está cercano a la víctima. Pero ¿qué pasaría si el experimentador se va a otra habitación o decide ausentarse? En la mayoría de los experimentos, los sujetos experimentales fueron hombres, y también hizo una serie de experimentos con mujeres, pensando en que probablemente las mujeres pudieran ser más empáticas. Lo que observó es que tenían un mayor dilema, o sea, ofrecían un poco más de resistencia a infringir las descargas eléctricas. Sin embargo, el nivel de obediencia, o en todo caso, la cantidad de mujeres que llegaban hasta los últimos niveles, era muy parecida a lo que se observaba en los hombres. Y bueno, se hicieron todavía otras variaciones del experimento que sería interesante que todos ustedes revisaran en el libro que les acabo de presentar, de Obediencia a la Autoridad, de Milgram, y que en este espacio realmente nos pasaríamos una mayor cantidad de tiempo comentando las mismas. Pero bueno, hasta aquí yo creo que hasta aquí sería, yo creo que lo apropiado de comentar, sería lo más interesante de describir de este trabajo de Stanley Milgram, que como ya les comenté, es icónico, y para un servidor sigue siendo muy interesante. Vamos, la autoridad y la influencia que tiene la autoridad sobre los otros creo que es evidente. Hemos sido enseñados nos han enseñado a que tenemos que aprender, nos han enseñado que tenemos que obedecer a las autoridades, y que, como el propio Milgram decía, eso es fundamental en una sociedad donde se establecen reglas, donde hay códigos, es importante obedecer. Aquí lo interesante sería si es que puede haber ciertas variables que podrían atenuar esa obediencia, ¿no? Una obediencia incluso de carácter acrítico, porque
como nos lo ha mostrado incluso el contexto más inmediato de la pandemia de COVID, que el obedecer a ciegas también puede llevarnos a tomar decisiones incorrectas, ¿no? Cuando de pronto las personas, ¿no?, obedecíamos a ciertas figuras de opinión o líderes de opinión, pues se llegó incluso a realizar malas prácticas para combatir el COVID-19. Pues bueno, hasta aquí mi exposición. No sé si haya alguna pregunta, algún comentario de los que nos han estado, los que están presentes. Sí, profe, tengo algunas dudas, ¿sí? Porque, por ejemplo, creo que este experimento pues es de los más relevantes o más conocidos tal vez dentro de los experimentos sociales en psicología. Pero, por ejemplo, aquí claramente hay cuestiones éticas, ¿verdad? Que pudieran ser pues revisadas. Por ejemplo, el sometimiento al que se aplica a las personas en este experimento, actualmente, ¿cómo se vería revisado tal vez por un comité de ética o qué puntos consideraría usted que serían interesantes revisar y tal vez qué tanto es un sacrificio en pos de la obtención de los resultados? Y pues esa es mi pregunta. Bueno, mira, esto de revisión por comités de ética, yo creo que tendrían que observarse las cuestiones que no podrían ser reversivas, ¿no? O sea, cualquier daño o cuestión o aspecto que no pueda ser revertido por parte de un experimento, pues sí tendría que ser cuestionado o de alguna manera revisado. Pero de manera general yo creo que el experimento, y creo como lo diseñó Milgram, es muy cuidadoso incluso en todas las condiciones que él diseñó. O sea, después del experimento se les informó realmente a los participantes de qué se trató y de que la víctima no recibía, ¿no?, ninguna descarga eléctrica. Es curioso incluso leer estas entrevistas donde de alguna manera los sujetos experimentales intentan justificar también el por qué siguieron el experimento. Por ejemplo, aquellos que continuaron hasta el final, pues siempre lo hacían en la mejor, ¿no?, o con la mejor actitud de beneficiar a la ciencia, ¿no? O sea, estaban en el tenor de que pues, si era un diseño experimental y que iba a otorgar datos relevantes sobre la memoria, pues que se tenía que continuar. Había otros que estaban contra sus valores. Ahorita recuerdo de un pastor, ¿no?, que también refiere Milgram, que fue uno de sus participantes, y que él definitivamente decidió no continuar cuando el sujeto experimental empezó a protestar. Entonces, creo que un comité de ética debería ser cuidadoso, debería de revisar las cuestiones de los experimentos cuando éstas no sean reversibles. Sin embargo, yo soy de los que me muestro favorable a que los experimentos deben de hacerse más con humanos que con otras especies, ¿no? Aunque también la psicología comparada nos ha dado espléndidos resultados que luego se pueden trasladar a los seres humanos. Pero, les digo, aquí los comités de ética también deberían ser muy cuidadosos en cuanto a sus sesgos. En algunas ocasiones yo he comentado que quizás algunos experimentos no se puedan hacer porque los climas sociales actuales no lo permitirían. Y no tiene nada que ver con que sean inapropiados
en términos científicos o incluso dañosos en términos biológicos y psicológicos para los seres humanos, sino simplemente no son una como por ejemplo experimentar con niños o particularmente con los aspectos de sexualidad, ¿no? O sea, la sexualidad en los niños, ¿no? O sea, sería interesantísimo hacer experimentos sobre esas situaciones o experimentos incluso sobre la sexualidad en la vejez, pero hay, o la violencia infantil, ¿no? Sin embargo, ahí les digo, pues, todavía cuestiones que socialmente no serían admisibles, no serían escandalosas, que los comités de ética que aprueban estudios deberían también estar ajenos. Pero bueno, eso es lo que podría decir, Rosa. Gracias, profe. Oiga, y por ejemplo también lo que comentaba ahorita de la obediencia a las autoridades en el caso de pandemia, en muchas ocasiones, además de pues estar dando información falsa o que a lo mejor no estaba siendo revisada, que hasta ese momento era lo que se tenía de resultado, ¿no? De descubrimiento. También en diferentes estados, por ejemplo, yo recuerdo que entre Nuevo León y Tamaulipas, en algunas ocasiones, los secretarios de salud estatales inclusive daban información que una contrarrestaba a la otra. Entonces, pues también era instrucciones, ¿cómo se dice?, en contrapunto. Y creo que también eso es algo que tendía a, o incluso hasta en el mismo gobierno federal, recuerdo que algunas indicaciones, cierta persona, por ejemplo, el subsecretario de salud, daba ciertas indicaciones y a lo mejor los de seguridad hacían otro tipo de declaraciones no oficiales, pero también era difícil, ¿no? Difícil interpretar las instrucciones que uno tenía que seguir. Bueno, esto como un comentario que recuerdo de esas fechas. Sí, yo creo que aquí la enseñanza más interesante, ¿no? Respecto a la evidencia que recolectó Milgram, les digo, la enseñanza más importante es que los procesos de obediencia allí están, ¿sí? O sea, y no es una cuestión, o sea, si quitamos estos elementos de carácter moral, ¿no? No es una cuestión mala o buena, ahí están, o sea, las personas obedecemos y es en todo caso deseable que obedezcamos, por ejemplo, cuando hay conjuntos de leyes, cuando hay códigos, ¿no? Pues, luego desearíamos que obedecieran, por ejemplo, los reglamentos de tránsito. Sin embargo, esa es la gran enseñanza, está ahí la obediencia, ¿sí? No hay por qué pelear con ella. Entonces, si es que hay ciertos elementos que podrían matizar esa obediencia, hacer que los individuos que somos obedientes y que les digo, es una cuestión que incluso es deseable en ciertas condiciones, esta obediencia pueda ser matizada por un elemento crítico y que el individuo, antes de ejecutar también una tarea, pues se ponga a pensar sobre ciertas consecuencias o que tome la decisión de a quién debería obedecer, ¿sí? Pero una decisión basada también en evidencia, porque creo que ahorita pensando en el COVID-19, ese fue uno de los grandes problemas, que las personas obedecían, pero no obedecían al más adecuado, ¿no? De pronto obedecían a un líder de opinión que no sabía nada de salud, ¿no? Que simplemente era un periodista connotado y bueno, por esta obediencia que no estaba sustentada en evidencia, pues se cometieron, ¿no? Muchas fallas o muchas resistencias, ¿verdad? Cuando las personas a someterse a la vacuna, y ya cuando se estaba vacunando, ¿no? Luego hubo alguien que también era un líder de opinión que decía, hay que ir, ¿no? De manera masiva cuando no les tocaba a las personas y luego eso complicaron, ¿no? Todo el proceso de administración de las vacunas. Entonces,
vuelvo otra vez a reiterar, la obediencia es algo que está ahí, es algo que Milgram o las experiencias de Milgram nos ha enseñado y que en todo caso los interventores, los especialistas en comportamiento humano tendríamos que considerar esto para el diseño de cualquier intervención, ¿no? Que los sujetos son obedientes, que nos van a obedecer o que van a obedecer a las autoridades, y en todo caso habría que identificar a quiénes son las que ellos consideran autoridades, porque si nosotros observamos que son autoridades que no necesariamente comunican algo correcto o no necesariamente indican cuestiones adecuadas, pues tendríamos que contrarrestarlas. Generen criterios adecuados que les permitan elegir a quién van a obedecer y tomen entonces la mejor decisión y las mejores prácticas. Bien, Rosa, no sé si le respondí también a su inquietud y pues bueno, eso sería Sí, claro. de manera general lo que podría comentar. Bien, no sé si exista alguna otra pregunta, algún otro comentario. Si no es así, pues aquí, con esto cerraríamos mi participación, esta exposición, les digo, de tanto del documento de Milgram, este primer artículo sobre el estudio precisamente conductual de la obediencia, publicado en el 63 en el Journal of Abnormal and Social Psychology, y también el libro de Obediencia a la Autoridad, publicado en Captain Swing. Pues bueno, eso sería. Continúen la lectura, hagan una lectura profunda de estos documentos y pues bueno, eso sería pues todo de mi parte. Doctor Leopoldo, ¿qué tal? ¿Qué le pareció? Muchas gracias, doctor Anio. Aquí estamos en contacto. Muy No sé bien. si nos permiten una captura oficial, una captura de las fotografías de ustedes, del auditorio. No sé si la maestra Alvarado Reséndiz nos puede apoyar para que abra Sí, también su doctor, cámara. deme un segundo, es que la cámara se me apaga, enseguida la prendo. Ah, ok. Sí, pero Sí, ahí está deme bien, un muchas segundo, ya gracias. voy. Gracias, ahí está. Empiezo con capturas. Ahí va una. Listo, ya casi terminamos. Adelante, gracias, ya quedó. Gracias, doctor Anio. Maestra Rosa María, muy amables. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor, hasta luego.